¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a miércoles 20 de septiembre y hoy la iglesia nos invita a celebrar la memoria de Santos Andrés Quintaigón, presbítero, y Pablo Chon Hassan y compañeros mártires. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que has querido multiplicar el número de tus hijos de adopción en el mundo entero, y has hecho de la sangre de los santos mártires Andrés Quintaigón y compañeros semilla muy fecunda de vida cristiana, concédenos la fuerza de su ayuda y el estímulo de su ejemplo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. San Andrés, nacido en Seúl, Corea, se convirtió a la fe y fue ordenado como primer sacerdote nativo de Corea. Su padre fue mártir. En 1846 fue torturado y decapitado junto con su asociado laico, el seminarista Pablo Chon Ha-sang. En Corea, entre 1839 y 1867, 103 mártires dieron sus vidas por la fe. Y bien, la liturgia de la palabra comienza con la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Querido hermano, te escribo estas cosas con la esperanza de ir a verte pronto, pero si tardo en llegar, quiero que sepas desde ahora cómo debes de actuar en la casa del Dios vivo, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Realmente es grande el misterio del amor de Dios, que se nos ha manifestado en Cristo, hecho hombre, santificado por el Espíritu, contemplado por los ángeles, anunciado a todas las naciones, aceptado en el mundo mediante la fe y elevado a la gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 110. Grandes son las obras del Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Grandes son las obras del Señor. Esplendor y belleza son su obra. Su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Grandes son las obras del Señor. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. Grandes son las obras del Señor. Y el Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 7, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se niegan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros: tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, qué difícil es contentar a todo el mundo. Eso es imposible. Yéndonos al texto, fíjense que el Señor dice: ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? Es una generación insatisfecha. Es una generación criticona. Es una generación que cuestiona todo y se cuestiona a sí misma, tanto que puede llegar a conclusiones muy, pero muy dispares. ¿A qué compararemos a los hombres de esta generación? Incluso el Señor dice acá que se pueden comparar con niños caprichosos, niños que ni lloran ni bailan,
teniendo razones para ello. O sea que nos da igual una cosa que la otra. Tocamos flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. ¿Has conocido tu gente así? Que ni se conmueven por el dolor ajeno, ni se alegran con la alegría de otros. O sea, que les da lo mismo una cosa que la otra. Como que esta gente de ahora ha perdido la sensibilidad a muchas cosas. Al mismo tiempo que parece que fuera una gente muy sensible, también se han hecho muy insensibles a otras cosas. Ven a un pobre mendigo en una esquina pidiendo limosna y le pasan a un lado y casi que le patean. Y no se sienten conmovidos a hacer absolutamente nada. Ven obras de caridad donde pueden hacer algo por alguien y no mueven un dedo. Ven a gente de su propia familia pasando trabajo y necesidad y dicen, esa es su vida, ahí no me meto. Y cosas así. Entonces se vuelven muy impresionables y por todo se pueden quejar o lamentar o cuestionarlo. Y por otro lado, también pues son insensibles ante las necesidades. Ves un crucifijo y no te conmueves. Pero si un hermano tuyo estuviera allí, clavado, retorciéndose y gritando de dolor, ¿qué harías? Ponte a pensar en eso. Es cuando tenemos que hacernos serios cuestionamientos. Esta generación es una generación complicada, una generación caprichosa, una generación insensible, una generación que no se satisface por nada. Incluso cuando parece que el dinero fuera su Dios y se complaciera con ello, aun cuando lo tenga, siempre quiere más y más y más. Fíjense que aquí ponen a Jesús y a Juan como el ejemplo de insatisfacción. O sea, ni uno ni el otro fueron figuras que llamaron la atención en primera instancia. Dice, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron, es un endemoniado. Y vino Jesús, que comía y bebía como cualquier persona normal, amigo de publicanos y pecadores es. Este hombre es un glotón y un bebedor. Hay gente que con nada se convence. No hay por ciego que el que no quiere ver. Y así tenemos gente en nuestra parroquia. Gente quizá muy devota, muy de ayuno y oración y decimos, esta es una fanática. Gente que está pues empezando a caminar en la fe y pues todavía no se ha hecho esos compromisos o siente que Dios no le exige tanto y dicen, esta persona todavía es una inconversa, una mundana y criticamos y hablamos. Pero fíjense que la gente que vive así, en el fondo se va amargando, le echa la culpa a Dios de todo y siempre quiere ser como que salvada a su manera, salvada según su propio capricho e interés y no quiere aceptar lo que Dios le manda, lo que Dios suscita, lo que Dios deja acontecer. Quieren ser salvada a su gusto y capricho y les cuesta aceptar la voluntad de Dios. Vino Juan, no les convenció. Vino Jesús, tampoco les convenció. Pero esto es interesante. Dice aquí, solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. No nos apresuremos a hacer juicios. Solamente aquellos que tienen la sabiduría de Dios pueden saber cuándo una cosa viene de Dios y cuándo no. Porque a veces nos apresuramos también a hacer juicios y puede que algo que parezca muy religioso provenga de un origen oscuro. Y alguien que pues sea un poquito, digamos, disipado, puede que sea más religioso que tú o más espiritual que tú, más cristiano que tú. ¿Por qué? Porque esto es algo que tiene que ver con la mirada del que ve. A Jesús lo tildaron de bebedor, de glotón, amigo de publicanos y pecadores, o sea, gente que se rodeaba de malas compañías, pero era el Mesías y tenía muy claro a qué venía. Venía a salvar al que estaba perdido, a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Pero ¿qué decían muchos de él? Los enemigos de Jesús, los fariseos sobre todo, que era un mundano, un hombre de mal vivir, un hombre rodeado de gente mala, de gente impura, un hombre que no tenía pues ni siquiera respeto al sábado,
como dice aquí, glotón y bebedor, además con vicios. Por lo tanto, a veces nos hacemos un esquema de gente religiosa que no se ajusta a la verdad. Por eso nadie puede hacer juicios sobre nadie. Esto que está diciendo el Señor aquí, tomémoslo muy en serio nosotros en este día. Dejémonos salvar como Dios nos ha querido salvar. Hay gente que no acepta el dolor en su vida, por ejemplo, porque piensa que Dios es malo y que permitió un dolor para hacerle sufrir. Pero ¿no es tu punto de vista el que quizá está equivocado? Porque Dios no puede hacer nada mal y Dios no puede permitir algo malo. Simplemente nosotros a veces queremos que las cosas sucedan como queremos que sucedan y no como Dios dispone que sucedan. En el fondo es una rebeldía tremenda que tenemos a Dios, a la vida, al mundo. Y ahora como no hayamos a quién culpar, muchas veces culpamos hasta al universo, a las fuerzas, digamos, inmateriales, a las fuerzas impersonales del universo. Nos hemos vuelto así de paganos. O le echamos la culpa a Dios de todo como si Dios fuera el muchacho de la esquina que tiene que hacer las cosas según tu capricho. El Señor nos está hablando fuerte y no quiere que seamos gente amargada, como estos niños de la plaza que no bailan ni lloran aunque le canten canciones tristes o le toquen la flauta. Sepamos aceptar los designios de Dios tal como vienen. Abrámonos a las novedades de Dios porque Dios es infinitamente creativo y Él siempre va a buscar la manera de hacer su voluntad y de hacer que las cosas ocurran para nuestro bien y para nuestra salvación. No dejemos que nuestra alma se amargue solo porque no entendemos. Si todavía queda algo de sensibilidad en tu corazón, aprovéchala y ábrelo para que el Señor haga allí cosas hermosas, novedosas y buenas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.